Muy buenas tardes a todos, Máximo Augusto Damonte quien les habla. En esta intervención lo que vamos a hacer es un repaso general y completo de lo que es el movimiento de Bitcoin desde su surgimiento hasta la actualidad. Entonces, entrando en materia y iniciando con el conteo de ondas, a grosso modo tenemos un impulso como onda 1 hasta el 2011, la onda 2 hasta finales de 2011, y acá empieza la subdivisión de la onda 3. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si quieren, se puede subdividir esto como todas las ondas que se cuenten. Digo, no es lo más necesario y es bastante clara la distinción de fractales en este gráfico. Entonces, nada. Acá también podemos ayudarnos del EWO para hacer el conteo de ondas. Igual va marcando una aplanación casi obvia, porque si medimos esto en términos porcentuales, no vamos a volver a tener una suba de Bitcoin del 3.700.000% o el 35.000%. Digo, la última que fue de fines de 2022 hasta noviembre fue un 700%, que sigue siendo una animalada y un montón y lo que se quiera, pero ya no un 35.000%. Entonces eso en el EWO hay que tenerlo en cuenta. Pero digo, las montanitas ayudan muy bien para marcar este conteo que realmente es clarísimo. Es muy claro y muy sencillo el conteo que se tiene del gráfico mensual, insisto, de la estructura completa del Bitcoin. Esto ya pasó, este Fibonacci tirado de la onda 1 y 2 marca una onda 3 que no llega al 100% de extensión siquiera. Pero bueno, porque puede considerarse que la onda extendida es la 1. Insisto, vean ustedes cuánto fue que se revalorizó el activo desde su salida hasta este máximo. Y díganme si eso es una extensión o no. Acá finalmente fue alcanzado el objetivo con la quinta onda del 100% de extensión de la onda 1 sobre la 2. Pero bueno, vamos a acercarnos un poco más en el tiempo, con el movimiento desde los 14.000, iniciado en noviembre del 22. ¿Y qué es lo que vemos? Nuevamente, primer impulso, onda 1, 2, 3, 4. Esta parte de acá del conteo es rara. Esto hay que admitir que esta 1, 2, o sea, esta onda 2 y esta onda 4 no parecen ser del mismo fractal. Es un movimiento extraño. Y en su momento yo más o menos especulaba con que esto pudiese hacer algo tal que así, aprovechando sobre todo que los índices están en máximos y que están lateralizando en máximos. Yo esperaba que pueda darse un escenario tal que así, pero claramente no fue. Entonces nos quedamos con este conteo final. Acá tenemos el Fibonacci de extensión de la onda 1 respecto de la 2. La onda 3 llega al 150% de extensión respecto de la onda 1. Y acá tenemos ya como target final de este impulso el 227.2 de Fibonacci. Muy bien respetado, muy bien rechazado. Acá marca este patrón de reversión en semanal en la parte alta. Y finalmente se pierde, esto si lo quieren marcar con una línea más tradicional de Elliott, se pierde toda esta dinámica alcista y no la vuelve a recuperar en ningún momento, cayendo con su debida fortaleza a la baja. Mismo si queremos marcarlo desde este punto, vemos que esta lateralización de acá no llega siquiera a tocar esta dinámica alcista. Insisto con lo del conteo del EWO, acá nos podemos ayudar bastante bien. Onda 1, 2, 3, 4 y la respectiva divergencia, acá sí, de la onda 5 respecto a la onda 3 y de la subonda 5 de 5 respecto de la 3 de 5. Y acá de vuelta, el EWO no, este movimiento es raro, esta alternancia es rara, pero es lo que hay, en definitiva. No todos los movimientos son movimientos de libro. Y acá, bueno, el EWO sigue muy bien reflejado el movimiento de pauta final en este punto. Damos por concluido entonces este impulso, que esto es algo que se dice muy rápido y pasa muy desapercibido, pero tenemos 5 ondas completas del 2009 a la actualidad. Entonces la corrección esperable es de esta proporción, es de la proporción de
todo el impulso del activo, no de los mínimos del 22 solamente. Por supuesto, uno puede decir, ah, bueno, entonces tiramos un Fibonacci acá, marcamos este punto, y si nos vamos ni siquiera al 382, nos vamos al 236, el Bitcoin entonces lo podemos esperar en $1.500. No. Acá es donde uno se ayuda un poquito de las estadísticas de correcciones previas. Borramos esto para que sea más claro. Y esta corrección fue un 93%. Esta corrección, o sea, las correcciones grandes, acá tenemos un 93%, un 87%, un 84% en este punto. En este punto también se ve una corrección grande que es de un 72%. Acá, la de 2022 fue un 77%. Y si la corrección actual de máximo a mínimo gira en torno al 75%, nos está dando un precio en los $30.000 como objetivo. Y ese ya sí me parece un objetivo mucho más razonable para el activo. Y ahora vamos a ver por qué también. Pero digo, esto a tener en cuenta que es probable esperar una corrección del 70 y pico, 80%. Y si fuese una corrección ya del 85, estamos casi volviendo a mínimos de 2022, que eso ya es algo para ver en el futuro. Digo, ahora sabemos que estamos en una corrección mayor, esto ya es incamuflable, a diferencia de los índices, que puede estar como esa esperanza, esa ilusión, esa ficción de una continuación alcista eterna. En el Bitcoin eso ya no pasa. En el Bitcoin ahora lo que estamos viendo es si esto va a rebotar o va a seguir con el mismo ritmo a la baja. Entonces, bajamos a un gráfico diario donde tenemos el conteo un poco más en detalle. Y acá vemos esta caída, que acá marco el WXY, que la nomenclatura no es lo fundamental de Elliott en todos los casos. Pero esto, ¿para qué sirve marcar este WXY, por ejemplo? Para saber que esto no es un impulso. Entonces, esto no hay forma de que este movimiento de acá sea una onda 1. ¿Por qué? Porque es en tres patas. Entonces, acá ya esto se lo entiende como una A o una W, este movimiento de acá abajo. Entonces, tenemos esta primera parte de la estructura, esta primera pata correctiva. La segunda lateral, que esto es un ABC plano muy claro, la verdad, muy claro. Acá con esta acuñación hasta este punto para la onda A, la onda B. Si queremos ver a dónde llega la extensión, vemos que no llega siquiera al 100% de extensión. Tenemos esta pauta final expansiva como ABCDE para la onda C, y toda esta estructura lateral, que después la vamos a ver en el otro gráfico como una estructura de redistribución. Toda esta estructura lateral finaliza y de inicio a lo que acá sí se ve como una caída más impulsiva. Pero acá ya entramos con otro problema, y es que si bien acá sí tenemos un impulso a la baja, que insisto, acá si nos queremos ayudar con el EWO podemos, para hacer algo tal que así, una respectiva divergencia de 5 respecto de 3, todo perfecto. Acá la onda 2 marca un cruce del eje 0 del EWO, o sea que acá tenemos un impulso finalizado, su corrección y la continuación. Acá la onda 3, que cae hasta este punto, que acá puede pensarse que la 3 termine por acá, que acá esté la 4, acá la 5, y se haya concluido este movimiento completo en tres patas. Realmente no hay confirmación de esto todavía, porque esta onda 4 ya no me termina de encantar la proporción con la onda 2, pero bueno, ya vimos que estas cosas pasan y que no hay nada muy malo en ello. Estoy queriendo ver hasta cuánto llega de... A ver esto. Sí, la onda 4, si esto fuese el fin de una onda 4, en tiempo es exactamente lo mismo que la onda 2. Ahora si marcamos el retroceso, pincha el 38.2, pero lo respeta y no se acerca al 0,5. Ya pasando el 0,5 deja de considerarse como corrección de onda 4. De hecho acá tenemos un movimiento que sale al alza y lo más probable es que vaya a atacar máximos.
Por tanto, yo esto ya lo descartaría acá como onda 4, podría pensársela más tal que así. Pero bueno, en definitiva, si quieren marcar un límite son los 73.800, los que definen una caída máximos en el corto plazo o la continuación de un rebote para ir a buscar zonas más altas. Esto seguimos bajando de temporalidad. Vemos acá el movimiento al alza en 3 patas de esta parte. Una respectiva corrección que esto yo lo tenía marcado también como WX y XZ, porque acá no, si bien hay 5 ondas, se las puede ver así, hay 5 ondas, esto no es un impulso, por más que estén 5 ondas. Por tanto opté por marcarlo como una corrección combinada triple, un WX y XZ, que es lo que es en definitiva. Acá llega al 50% de retroceso de todo este impulso, de este movimiento, marcado acá como WXY al alza. Llega, si se lo quiere ver como una mini estructura de acumulación, acá barre mínimos y sale al alza. Y acá sí podemos pensar, acá 1, 2, 3, 4 y 5 por acá. O sea que acá tenemos un impulso, que esto no sabemos si terminó acá o si puede ser algo más así. Y estas son las ambigüedades de Elliott, que no es un problema por la ambigüedad en sí, digo. Es ir siguiendo el precio para evaluar qué es lo más probable en cada momento. De hecho, si vemos acá el EWO, el conteo marcado en naranja ahora cierra para marcar algo así. Y nos queda esto como onda 3. Y desde este punto sería 1, 2, 3 acá, una 4 acá, una lateralización que puede haber terminado o no, y una quinta onda. Te digo que puede haber terminado o no porque esto puede haber hecho así y acá seguir al alza. O podemos tener A, B, C, concluir la onda 4 y acá sí tener finalmente la quinta onda. La quinta onda que pueda ir a marcar máximos respecto a estos. Pero bueno, este es un poco el movimiento en desarrollo ahora en corto plazo. Lo acabo de ver recién, realmente no es algo que había visto con anterioridad. Pero bueno, ya tenemos un pantallazo de lo que es la estructura mayor y lo que es la estructura de corto plazo. Que antes vamos a terminar de hacer una cosa. Esto lo borramos por ahora. Que si acá ya está finalizada la corrección, tiramos un Fibonacci desde máximos hasta el mínimo de acá, que como pueden ver el volumen no es algo que se puede ignorar por más que se quiera, digo. Entró mucho volumen en la parte baja y dejaron un patrón de reversión bastante significativo que ahora lo vamos a ver más en detalle. A ver ahí. Esta sería una zona más o menos como para si tenemos un rebote. Entre los 97 y los 94. Pero bueno, igual, insisto, esto puede llevar mucho tiempo. Esto puede hacer A, B, C, A, que pase algo más y marcar un mínimo, seguir. Digo, esto es futurología ya. Acá estamos analizando las estructuras más chicas que nos va dejando el precio, pero esto es probable que haya sido concluido ya. De momento, porque insisto, de largo plazo, acá hay un fin de ciclo mayor, entonces nada de pensar que si esto hace algo así, ya nos vamos de vuelta a $130.000 y empezar a proyectar muchísimo más arriba de lo posible, porque el precio la tiene complicada. Y acá hay una congestión que de acercarse le va a costar un montón de superar. Pero un montón. Y tiene un montón de objetivos intermedios como pueden ser los 80.000 barriendo estos máximos de acá. Pero bueno, esto es un poco el conteo, un poco la canalización, un poco la estructura, un poco la dinámica de lo que es el Bitcoin. Y ahora quiero pasar a este gráfico en semanal, haciendo un poco más un análisis de lo que es el volumen en definitiva. ¿Qué es lo que vemos acá? Que desde el 16 de diciembre, desde la semana del 16 de diciembre de 2024
hasta la actualidad el precio estuvo en un rango muy amplio, por supuesto, pero en un rango en definitiva. Entonces, nosotros acá tenemos marcada esta dinámica de rango. Acá podemos ver que entra la oferta, sobre todo en esta vela, entra la oferta de forma significativa. Por la zona de los 80.000 entra la demanda. Acá se aguanta el precio, se producen distintos shakeouts, si se quieren, mini estructuras de acumulación-distribución normales. Acá es donde se da la pauta final, todo este ataque al alza que si vemos se va produciendo con una disminución significativa del volumen. O sea, esto lo pueden interpretar como que se retira la demanda o como quieran, pero digo, no hay interés por buscar precios más altos en este punto porque se va aplanando el precio, se va aplanando el volumen y los grandes volúmenes entran en máximos, en velas alcistas como puede ser esta, y posteriormente el precio cae. Tenemos un volumen alto en zona de máximos y el precio cae. Cae con poco volumen, sí, pero sube con poco volumen y el volumen aparece exclusivamente en velas alcistas marcando máximos para posteriormente de forma inmediata caer. Entonces acá tenemos todo este fin de el agotamiento alcista, el agotamiento de la demanda, la gran caída, que insisto, vuelve a soportar esta zona de por acá 80, 85. Dejo una vela de stopping volume, si se quiere. Acá frenan a la caída, pero si estos frenan a la caída empieza a subir el precio, pero empieza a subir sin demanda, sin mayor volumen, sin mayor actividad. Y cuando aparece el volumen de forma significativa lo hace dejando una vela con un cierre lejos de máximos, barriendo todos los anteriores, y la vela siguiente es una vela bajista, y es una señora vela bajista. Entonces, insisto, acá frenaron al precio, sí. ¿Hay demanda e interés de tirarlo para arriba? No. Entonces, yendo a este punto de acá, si bien el volumen es muy climático, hay un montón de volumen y el cierre está muy lejos de máximo semanal, nada, insisto, en no interpretar esto como un backholding como el que se pudo ver en Meta en 2022, donde se produce esta vela y de forma inmediata el precio sube durante 3 años consecutivos. Digo, hay que analizar el contexto, yo por eso me pongo molesto y denso con esta parte. Acá, bueno, podemos ver más en detalle, si se quiere, la estructura de redistribución marcada en este punto, lo que marcamos como el ABC plano en el análisis por Elliott. Acá se ve más claramente que con esta vela, que es la vela más grande del rango después de la del stopping volume, tenemos una vela con un rango relativamente estrecho, cierre lejos de máximos, y la posterior vela, la reversa, de forma bajista. Entonces acá encima tenemos un patrón de reversión de velas como sacudida de la parte alta del rango. Todo el movimiento posterior como caída. Acá nada, es un análisis un poquito más en detalle del volumen, pero en este punto es irrelevante. Toda esta caída, y esta es la parte significativa. Este patrón de reversión con este volumen en el mínimo. Aguantan al precio, corrigen, testean la parte de volumen de acá abajo. Y lo que vimos, posteriormente sale al alza. Pero ¿cuál es el detalle a tener en cuenta? Estamos debajo del rango todavía. No se recuperó ninguna zona relevante en este punto. No se recuperó ninguna zona relevante, todavía no tenemos ningún máximo marcado, este rango queda lejísimo por ahora. Entonces, insisto, mucho cuidado con decir que ya se terminó la corrección, que ya se vuelve a máximos, porque si bien acá tenemos toda esta parte, también es porque estamos soportando de alguna forma este rango de acá, este rango que se formó anteriormente acá. Entonces sí, acá va a haber un freno en el precio. Miren este nodo de volumen enorme que hay en este punto. Pero esto es algo que yo no veo poco probable que vaya consumiendo todo el volumen que hay acá de una forma así, sin mayor movimiento, sin mayor volatilidad, pero consumiendo muy de a poco todo este rango previo. Eso es un poco lo que tengo en mente, por eso cuando vengo a este gráfico y me pongo a mirar más en detalle al precio,
no tanto, pero me pongo a mirar más en detalle al precio, yo no estoy convencido de que si esto es un impulso, acá es porque tenemos una A, B, 1DC, 2DC, 3DC, 4DC, 5DC, y que se vaya de forma impulsiva a buscar los $85.000, a recuperar toda esta parte de acá y reingresar a la parte baja del rango previo. Yo no veo algo así, y sí veo, insisto, un poco lo que tuvimos acá, la recuperación, la corrección, máximos respecto de los anteriores, y nada más, y no mucho más realmente. De hecho, es probable que acá se empiece a formar un rango, si se quiere, de acumulación para ir a atacar la parte más alta del precio, para ir a retroceder todo este movimiento. Que si marcamos un FIBO desde este punto, no del máximo, y lo corremos para la derecha, vemos que barrer esta subonda 4, si es que efectivamente la subonda 4 está acá, si barremos esta subonda 4 nos quedamos como en una especie de clúster, que ahora no se está moviendo, con el 0.382 de la corrección desde máximos y el 0.618 de este último movimiento impulsivo de acá. Entonces esta sí podría ser una zona probable. Si es que hay un impulso, puede ser un impulso débil que llegue hasta esta zona, que no sea una onda C expansiva como esta, mucho más lenta, pero insisto, es llegar acá y esperar de vuelta una corrección de este movimiento para volver al rango previo. O sea, que muchísima calma con el Bitcoin, muchísimo cuidado, muchísima cautela, más allá de operaciones de corto plazo que se puedan hacer en zonas críticas. Nada, yo insisto con el cuidado. De forma más operativa, si se quiere, se puede especular con un short por esta zona, ajustando el stop lo más posible. Si es que barre estos máximos de acá con una quinta onda, más así. Acá sí tenemos A, B, C y nos queda marcado una C truncada que no llegue mucho más allá de, ya les digo, la extensión donde podría ser, a la zona de los $73.000 más o menos, que acá se choca un poquito con esta concentración de volumen también. Entonces acá podríamos tener una zona target entre este punto y si quieren este, como para barrer un máximo o llegar a esta concentración. Este podría ser un target de corto plazo para el Bitcoin y de acá esperar un retroceso, no necesariamente operable, o sí, depende de cada quien y de cómo gestionen ustedes el capital, pero esta zona es una zona de target, de objetivo, en donde el precio puede formar algún que otro rango de distribución, puede hacer un shakeout y caer para tener un retroceso de este movimiento de acá, pero voy a insistir constantemente con lo mismo. Cuidado y a no confiarse con que el precio va a salir disparado al alza de un día para el otro. Eso no va a pasar. Eso no es lo más probable que pase. Entonces, arrancamos diciendo que el objetivo de Bitcoin puede estar en los $95.000, en los $100.000, pero cuando entramos a mirar en detalle el precio, vemos que tiene muchas complicaciones y muchos objetivos previos para superar. Muchas batallas por ganar todavía. Entonces, acá nos queda más o menos un plano general, insisto, de los 72.500 a los 74. Es una primera zona objetivo si es que la C es trunca y no se extiende más allá. Si se extiende un poco más allá, incluso acá vemos pinchando el 100% de extensión respecto de este movimiento, que si quieren lo podemos marcar para que sepamos que estamos hablando de esto. No, esto no. En este fractal. Nada, acá pinchando el 100% de extensión o llegando al 127.2, tenemos otra zona objetivo con un clúster de Fibonacci retroceso por
los 81, 82, 82 mil dólares y los 79 mil. Esta sería como la zona de extensión. Para llegar a este punto vamos a necesitar una corrección primero, no va a ser una escalada de una, o sea que sería algo así, caída, continuación, puede seguir, marcar una caída menos profunda, continuación, eso es algo que estaremos viendo más en detalle. Pero a grosso modo me parece, nada, que espero sobre todo haber sido claro con la situación del Bitcoin, con qué esperar y con sobre todo manejar las expectativas. Porque voy a seguir subiendo una serie de videos de diversos activos y la realidad es que están complicados la mayoría. Pueden tener un periodo de gracia un poco mayor, un poco menor, sí. Después cuando analicemos las top 10 de mayor capitalización bursátil, vamos a ver que hay algunas que pareciesen estar más salvadas que otras o con una tendencia más clara que otras, como puede ser Google, pero después miras para el costado activos como Microsoft y hace 6 meses que están en un mercado bajista. Mirás a Bitcoin y yo no sé quién es capaz de... Esto quedó hecho un enchastre. Yo no sé quién va a ser capaz de salvar este activo de algo que parece ya ni siquiera cuestión de tiempo, digo, es un hecho. Que esto entró en un mercado bajista y que tiene como objetivo, que si nos ponemos, bueno, esto vamos a hacer así un segundo. Un poco más molestos, digo, sí, ponele que llegamos a los 100 mil dólares y tenemos esta segunda pata correctiva. Nos falta la tercera. Y toda esta zona es una hermosa zona, no de gap, por supuesto, pero sí de fair value gap, como les gusta llamar a algunos o como les gusta mirar a algunos. Y esta es una zona que lo más probable es que se rellene rápido, y que después tenga por acá abajo de esta zona la acumulación, por abajo de los 30 mil dólares, la acumulación y las sacudidas para continuar con un mercado alcista o con un rebote del precio. Pero nos vamos llevando la imagen completa, la imagen ampliada, que es esta. Vean también EMAs perdidas, o sea, hay muchos elementos técnicos para recuperar para ver que esto es algo que hace ruido y debería hacer ruido. Así que nada, suerte con la operatoria de esto, suerte para quienes lo holdeen con cojones y espero se haya entendido y les haya gustado el video. Les mando un saludo.